Lo que sí les puedo decir que es una mujer que se deja usar por Dios. Fior, el tiempo es tuyo, que Dios te siga usando y gracias por aceptar nuestra invitación a través de Ana, que hizo todo lo posible para que hoy tú estuvieras con nosotros. Que Dios te use. Bienvenida. Gracias, Aleida. Gracias, Ana, y a mis damas que me han acompañado en el día de hoy. Y sobre todo, gracias a Dios, porque en su bondad y misericordia, a pesar, siempre lo menciono, de mi indignidad, de que no soy nadie, Él me permite hacer uso de su santa palabra. Iglesia, feliz sábado. Qué bueno estar reunidos, todos con un propósito, y el propósito es aprender y fundamentarnos más en la santa palabra de Dios. Nueva vez invocamos al Espíritu Santo para que continúe en este lugar. Espíritu Santo, gracias porque tú nos ayudas a entender tu palabra. Gracias, Padre, porque estás aquí hoy, y gracias, Jesús, porque moriste por nosotros y en esta hora estás intercediendo por nosotros para que nos mantengamos enfocados en tu palabra. Sigue con nosotros y que un espíritu de adoración se mantenga en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El personaje del que te hablo en esta hora se llama Nick. Y algunos de ustedes posiblemente hayan escuchado acerca de él. Nick llega ese día a un hotel famoso de acá, una cadena de hotel de acá de los Estados Unidos. Pide un almuerzo y un almuerzo bien suculento y hasta champaña tenía. Cuando termina su almuerzo, de una manera muy natural, se para en la azotea del hotel. ¿Cómo? Un empleado del hotel está mirando esta acción y se la encuentra un poco extraña y dice, ¿qué pasará con este huésped? Rápidamente Nick llega a lo que es la cornisa, la orillita aquí de la azotea y amenaza ahí con lanzarse del hotel. ¿Cómo? Ya el empleado toma medidas, llama al departamento de seguridad, quien a su vez llama a la policía y dice, mira, aquí está pasando algo, este huésped llega, almuerza, luego sube ahí arriba y está amenazando con lanzarse, que es lo que está pasando. De un momento a otro se arma un revuelo y allá abajo toda la gente se acumula. Unos iban al trabajo, otros iban al médico, otros iban a un lugar, pero todos se amontonan a ver qué es lo que pasa con este personaje que está amenazando. ¿Con qué? Con lanzarse. Cuando la policía está tratando de interactuar con él, ustedes saben, negociar para que él no se lance, él dice que no, que le llamen a una detective tal que él conoce, la cual es especialista en este tipo de acción, de convencer que la persona no cometa, ¿verdad? En este caso, este suicidio. ¿Qué pasa? Que justamente esa detective estaba de licencia. Ella había salido del departamento porque recientemente había tenido un caso de esta índole y en la gestión de intentar persuadir al suicida, ella había fracasado y esto la deprime y se retira del departamento por este tiempo. Pero él insiste y Nick dice que es con ella o él se lanza. Logran buscarla para que ella venga a ejercer la acción de negociar. Pero ¿qué pasa? Mientras todo esto ocurre aquí, allá abajo la gente sigue
amontonándose. Y me imagino yo que habían personas que tenían citas importantes. Habían otras que, sabrá Dios, tenían que ir al banco, otras tenían que ir a entregar unos análisis a su doctor. Yo, ¿verdad?, de creativa, pensando en esto, pero la acción hace que todos se distraigan y se queden allí mirando esto. De un momento a otro pasa un helicóptero tirando dólares, ahí se armó un tremendo lío porque todo el mundo está pendiente a esto, pero también está recogiendo. El detalle es que se arma un caos en toda esta parte de la ciudad que está acordonada para que nadie pueda pasar, pero de verdad que Nick ha logrado mantener a toda esta gente atenta a él, distrayendo las acciones particulares de cada uno. Pero ¿saben qué? Mientras todo esto sucede, frente hay dos personas, la novia y el cuñado de Nick, que están tratando de sustraer el diamante más caro de la ciudad. Toda una estrategia para distraer a las autoridades y al pueblo, y así aquellos poder lograr el objetivo que Nick tenía, que era la sustracción de ese costosísimo diamante. En esta hora tenemos nuestro tema, lo que ha sido, como decía nuestra hermana Leida, el objetivo de la semana, que nos mantengamos enfocados, porque las estrategias de distracción realmente son pensadas por un enemigo que en algunos de los casos se la sabe y sabe cómo distraernos a nosotros. Así es que el tema enfocado y el objetivo general del mismo es que nos mantengamos atentos a la palabra de Dios. Vamos a abrirla y de nuevo pido al Señor que esté con nosotros. Jesús, al abrir tu palabra, nueva vez imploramos que sea tu Espíritu Santo quien dirija todo. En tu nombre, amén. Amén. Cuando vi esta historia, me voy a la palabra de Dios. Y algo que me ha gustado siempre es, de las cosas que leo por allí o que veo por allí, relacionarlas con aplicaciones que encontramos en la palabra de Dios. Desde niña me llamó mucho la atención. Yo decía, pero este capítulo 13 del primer libro de los Reyes a mí me parece como un poco confuso, y hoy quiero iniciar este viaje de lectura con cada uno de ustedes. Así que vamos a leer, y me gustaría saber cuántos tienen Biblia, el que la tiene en su celular. Si no la tenemos acá, aquí lo proyectan, pero que leamos lo que nos dice la palabra de Dios. No puedo leer con los lentes. Antes de entrar en el capítulo 13, rapidito le doy el contexto del capítulo 12. El rey Salomón había muerto. ¿Qué pasa? Que cuando el rey muere, ya saben que los tiempos finales del reinado hubo apostasía. Ahora se divide el reino en dos. Está Jeroboam y tenemos a Roboam. Roboam se queda en el sur con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Efraín, de Benjamín. Pero, ¿qué pasa? En el norte se queda Jeroboam con 10 tribus, o lo dije para que lo tengamos ahí, Jeroboam y Roboam. Jeroboam se queda con 10 tribus en el norte. ¿Y qué pasa?
Jeroboam comienza a decaer de una manera estrepitosa, de manera tal que el capítulo 12, si lo leemos en la casa del primer libro de los Reyes, nos señala acciones que éste hizo a nivel de idolatría que espantaron y que de verdad nuestro Señor se sintió, me imagino yo, muy triste e indignado, porque dentro de las cositas que hizo Jeroboam está que fabricó becerros para que el pueblo de Israel que antes iba a adorar al templo no fuera, porque él no quería que esa tribu que él tenía allí cautiva fueran al sur, sino que todos se quedaran en el norte. ¿Y saben lo que hizo? Él hizo: aquí vamos a hacer el culto a nuestra manera. Y nos dice el capítulo 12 que lo último de las cosas que hizo fue que puso a ministrar en el templo a sacerdotes que no tenían nada que ver con los levitas, pero también quemaba incienso. O sea, fue realmente un desastre a nivel de idolatría lo que hizo este señor, porque él quería mantener la hegemonía de esas 10 tribus de manera tal que no se le fueran a escapar a adorar. Y es en este contexto que pasamos al capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Yo digo que lo titularía el profeta joven y el profeta viejo. Vamos a leer a partir del verso 6. Bueno, si leemos así, comenzando en el 1, para que todos estemos contextualizados. Por orden del Señor, un hombre de Dios llegó desde Judá a Betel. Recuerden que en Judá estaba Roboam con aquellas 2 tribus y Jeroboam estaba en Betel. Cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso, el profeta clamó y dijo: al tal altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Cuidado con nosotros extender la mano en contra de los ungidos de Jehová. Dios nos libre de señalar al varón de Dios que está haciendo la obra del Señor. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. ¿Y saben qué pasó? Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa, comerás y yo te daré un presente. Noten ustedes que en ningún momento Jeroboam
dijo, sí, ruégale a Dios que yo me arrepienta. Yo sé que estoy violando sus normas de adoración, por favor. No, 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 no. Él inmediatamente se ve afectado con lo de la mano. Lo que él quiere es que la oración surta efecto a favor de ¿quién? A favor de él. Y eso me pone a pensar y me pone a meditar. Wow, mira hasta dónde llegamos cuando estamos alejados de Dios. Un momento tan difícil. Él ni siquiera está pensando que todo esto le sobreviene por su condición pecaminosa. Y él continúa inmediatamente, se le restaura la mano, él sigue y dice, bueno, ya yo estoy bien, ya puedo continuar mi vida anterior. Dios nos guarde de tener esas actitudes, de no aprender nada cuando nos pasan lesiones tan fuertes como este. Pero ¿qué dijo el varón de Dios? Y esto quiero que lo guardemos aquí. Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de ¿quién? Diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Ahí hay 3 ordenanzas. Ni comas ¿qué? Ni bebas. Y la otra parte, ni regreses. Ahí estamos, ese verso guárdenlo. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey, porque no pasó cualquier acontecimiento. Recuerden que este hombre de Dios, este joven, enfrenta la apostasía, enfrenta a un rey. Eso no era cosa de poca monta. Y encima de que él enfrenta a un rey, el rey le está ofreciendo prebenda. Vamos para mi casa y yo te voy a dar un regalo y allí tú vas a comer y beber. ¿Y quién no quiere ir a la casa de uno de esos funcionarios? Pero ¿qué pasa? El profeta joven o varón de Dios estaba enfocado y a él se le dijo, ni comas, ni bebas, no aceptes invitación, ni regreses por el mismo camino. Continuamos. Y ahí los hijos maravillados le están contando al papá. ¿Y qué le dice el padre? ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Ay, hermanos, me da, qué tremendo, qué cínico este caballero. Claro que él sabía, claro que él tenía las características que ya sus hijos le habían dicho. Y aún él le pregunta y le dice, ¿eres tú el varón de Judá? ¿Fuiste tú el que vino de Betel? Y él le dice, ven conmigo a casa y come pan. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso también al profeta joven? El rey. Más, él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Por qué? Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuere. Y me llama mucho la atención que él volvía y lo repetía. Y cuando la Biblia repite más de una vez, es como que hay un énfasis, y ahí yo puedo mirar de acá que el énfasis es que él tenía más que claro qué fue lo que Dios le dijo. Él estaba enfocado en su misión. Ay, hermanos,
pero miren acá. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel, ay Dios mío, santo, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Noten que cumplió todos los detalles que se lo dijo, porque pudo haber dicho, no, no comió, él solo fue, oró por él o no bebió agua. No, exactamente lo que él repitió tantas veces, lo hizo. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Ya está ahí. Gracias. Hermano, yo decía, cuando lo leía y no entendía, ¿y qué pasó? ¿Y qué pudo haber? ¿Y qué pudo haberse metido a este profeta viejo que le miente de esta manera a este hombre de Dios? Hermanos, cuando nosotros nos separamos del Señor, nos desenfocamos de manera tal que somos capaces de cualquier cosa. Noten que él le dice en lenguaje, el lenguaje es celestial, un ángel de Dios me dijo, o sea, cita, no dice, lo dije yo, sino un ángel de Dios utiliza al Señor para mentir. Y recogiendo en esta hora las lecciones para reflexionar, tengo 3 puntos que quiero que nos llevemos. El primero es, todos somos vulnerables. Ese hombre que viene de Judá conocía y obedecía la palabra de Dios. ¿Cuántos obedientes a la palabra de Dios hay aquí hoy? Él también era obediente a la palabra de Dios. Lo que nos dice a nosotros que todos somos ¿qué? Somos vulnerables. Porque tenemos allí a un joven que era valiente, obediente y enfocado. Recuerden cuántas veces leímos lo mismo, porque él se lo tenía ahí como una, como decimos, como una botella, se lo sabía de memoria. Entonces, queridos hermanos, ojo, todos somos vulnerables. No importa los años que tengamos en la iglesia. No importa cuántas veces hayamos estudiado la palabra, todos somos vulnerables. Número 2, la distracción puede venir de cualquier parte. Noten ustedes que este hombre no vino de un lugar lejísimo. Este hombre estaba cerca, estaba allí en Betel, y fue él quien distrajo
a este profeta de Dios. La distracción puede venir de cualquier parte, puede venir hasta de mí misma. Amanecí emocionalmente enojada, estoy molesta, tuve una situación en el trabajo, tuve una situación en la familia y eso me distrae. Cuando vengo aquí a escuchar la palabra de Dios, estoy bloqueada. Estoy bloqueada y aquí puede venir a predicar en persona el mismo Dios, pero yo estoy distraída porque estoy pensando en aquello que me pasó. O tal vez la hermana Cristina no me miró bien y me molestó esa mirada de la hermana Cristina e inmediatamente me distraigo. Y al distraerme, todas esas enseñanzas que el Señor tiene para mí, yo no le escucho porque me dejé distraer. Entonces, ojo con esto. La distracción puede venir de fuera, pero también la tenemos dentro. Así es que, hermano querido, cuando usted venga a la iglesia, vamos a pedirle a Dios que nos mantenga enfocados en su adoración. Que nada ni nadie, ni lo de fuera, ni las deudas que tengo fuera, ni el problema que tengo fuera, entre aquí, porque esta es la casa de oración y vengo a encontrarme con Dios. Y si vine a tener ese encuentro con el Señor, no puede haber elemento de distracción que me permita perderme lo que Dios tiene para mí. Número 3, hermanos queridos, atentos. A veces el lenguaje muy hermoso, el lenguaje muy bonito, trae engaño. Y usted escucha ese discurso maravilloso, pero lamentablemente nada que ver. Así es que la tercera reflexión que le traigo hoy es que absolutamente todo lo que vayamos a hacer, lo que nos diga, pase el filtro de la santa palabra de Dios. Porque en Dios no hay sombra de mudanza. Y lo que él le dijo a ese profeta, tenía este profeta que mantenerlo, porque Dios no se muda. Porque Dios, yo oré por una situación y si Dios me dice, vete por ahí, no puedo permitir que el hermano tal venga con argumentos humanos a distraer la misión que el Señor me encomendó para cumplir. Hermanos, no nos dejemos distraer. A veces el pastor puede presentar un proyecto lindísimo, pero ese día yo vine creativa y digo, no, pastor, eso lo podemos posponer. Eso se puede hacer en otro momento. Cuidado, sea reprendido el enemigo. Vamos a enfocarnos, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a pedirle al Santo Espíritu de Dios que revele su voluntad en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tengamos una iglesia fortalecida, ya cuando estemos aquí, vamos a saber discernir cuando las cosas vienen de Dios. Así es que vamos a recordar que la distracción están a la orden del día. Los elementos distractores, al igual que Nick, están a la orden del día. Hay estrategias que tú dices, ¿qué? Sí, hay personas que se ponen en la mano del enemigo y te hacen una estrategia dificilísima de tú poder identificar, pero qué bueno que el Espíritu Santo rompe toda estrategia cuando nos postramos y estudiamos su santa y bendita palabra. Recuerden que el engaño más poderoso
necesita la distracción más poderosa. Pero también recordemos que los hijos de Dios tenemos al Dios más poderoso. Hermano querido, cuida tu diamante. Cuida tu diamante. Que absolutamente nada nos arrebate el foco de la misión, que es a saber mantenernos pendientes, atentos a la palabra de Dios. La última, por favor. Gracias. Miren, esta historia, diciembre 2012 en Londres, algunos seguro la han escuchado. Y aquí es, estos que están acá, ese es el que está detrás, español, Iván Fernández, y delante este atleta súper exitoso, se llama Abel Mutai, él es de Kenia. Ellos estaban en una carrera ahí de atletismo, y es sorprendente cuando ya están acercándose a la meta. Acá el atleta de Kenia, Abel, no entiende en inglés, fue en Londres, no entiende inglés. Cuando van llegando a la meta, él se confunde y en vez de venir para acá, lo hace para acá, ya estando ahí cerquita. Iván Fernández, que lo ve, lo empuja. Él no sabe hablar inglés, pero él lo empuja para que él pueda cruzar la meta. Estaba a unos pasos, ¿y saben qué? Abel cruza la meta y se corona campeón. Que el único empujón que tú le dejas a tu hermano es para llevarlo más cerca de los pies de Cristo Jesús. Que la única zancadilla, que el único pie que tú le pongas a tu hermano de la iglesia Lake Buenavista es para acercarlo a los brazos del Señor. Es para acercarlo a su palabra. Que no haya estrategia que tú edites fuera de la palabra de Dios, sino que con la ética que tuvo Iván, tú enfoques a aquellos que tú veas distraído. Si en algún momento tú ves que tu hermano se distrajo por una situación particular, como nos pasa todo en algunas veces, que tú lo agarres y le digas: mira, no es para allá, la meta es aquí, el norte es llegar todos a la Canaán celestial y vernos allá con Jesús. Y como cantaba Brian, que dije: Dios mío, me desestabiliza esta canción, que nuestra mente la mantengamos en el más allá. Y mientras estamos aquí, que podemos tener cualquier dificultad, recordemos 3 cosas. Todos somos vulnerables. Eso que nunca se nos olvide. Todos somos vulnerables. Número 2, la distracción puede venir de dentro o de fuera. Y por último, y lo más importante, es la palabra de Dios está para fortalecernos, y cuando oramos, el Espíritu Santo nos llena de sabiduría y cualquier distracción la vencemos en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, ámense. Iglesia, están llenos de cualidades y características. Fortalezcanla, porque en los últimos tiempos las dificultades serán mucho más. Los engañadores serán mucho más. Pero el filtro todavía se mantiene a disposición tuyo y a disposición mío. Y lo que estudiemos será lo que el Espíritu Santo nos recordará. Y reprendemos cualquier distracción, porque las riquezas en gloria están a disposición de cada uno de ustedes. Dios nos bendiga. Dios nos guarde y el enfoque sea firme en Cristo Jesús y su palabra.